En Argentina, el abandonado Tren de los Pueblos Libres, que costó millones y solo realizó 5 viajes, sigue generando polémica. Las autoridades de Uruguay señalan que el gobierno de Cristina Fernández nunca les pagó el combustible que usó el tren. Vamos a verlo. Este tren pretendía unir Argentina con Uruguay, pero solo tuvo unas pocas salidas, según pudo constatar Canal 13 de Buenos Aires en un informe. Toda su estructura quedó en completo abandono. No se puede creer, esto solía ser un tren, lo que tanto necesitamos los argentinos. Y miren lo que quedó. Este tren fue inaugurado en conjunto en 2011 por el entonces presidente José Mujica y la presidenta en ese momento del vecino país, Cristina Fernández. Es un símbolo de unidad y lo hemos construido entre argentinos y uruguayos. El ex vicepresidente de AFE, Gustavo Osta, lamentó el estado en que terminó la estructura del tren e indicó que Argentina aún le debe dinero a Uruguay por este proyecto. Resultó ser un fiasco. Eso derivó en que hubo unos poquitos viajes, y luego se acortó el trayecto. En el medio hubo un accidente con un automóvil, hubo descarrilamientos, o sea, muy poca gente utilizaba esa frecuencia. Era un desastre total, que al final fue un fracaso y que derivó además en una deuda de $15.000 que nunca se le pagó a AFE al Estado uruguayo. OCE señaló que este tema será tratado en la comisión investigadora que está en el Parlamento con otras irregularidades en anteriores administraciones de AFE. Bien, ese fue un proyecto anunciado durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández. Este era un tren que realizaba un servicio de carga entre los años 82 y 85, pero se transformó para llevar pasajeros de Argentina hacia Uruguay. Se inauguró en el año 2011, como todos ven, con una portátil, mucha gente, claro, una gran inversión, pero solamente realizó 5 viajes. Nunca llevó más del 25% de la gente que tenía que llevar y dejó muchas deudas pendientes. Ahora este tren está totalmente abandonado. Después de esos 5 viajes se lo llevaron a una provincia y lo dejaron ahí a que se termine de oxidar por completo y está totalmente, como lo ven, abandonado. Pero el gobierno de Uruguay, después de este informe, que nosotros lo vimos la semana pasada y ahora vemos la continuación, señaló, bueno, no solamente el tren se ha quedado arruinado, porque a nosotros nunca nos pagaron el combustible que se utilizó para los viajes que hacía de regreso, o sea, de Uruguay hacia Argentina, que dicho sea de paso hizo solamente 2 o 3 en esa ruta. La ruta se acortó, pero también se instalaron oficinas aduaneras que no funcionaron desde el inicio. De hecho, hubo una investigación previa, después que este tren dejó de operar, respecto a que realizó varios viajes hacia Uruguay y sospechan que llevaba personas con dinero y nadie controlaba el ingreso de ese tren hacia Uruguay. O sea, nadie revisaba qué era lo que estaban llevando. No solamente es el gasto del combustible de las que hablan las autoridades de $15.000, sino también hablan de otros gastos derivados de las operaciones de un tren que iba a ser una ruta binacional. Bueno, y complicado que en estas circunstancias Argentina vaya a pagarle algo a Uruguay, no porque no quiera o por no quiera honrar sus deudas, sino porque probablemente en la lista de acreedores debe estar como bien abajo, considerando que hoy los recursos de Argentina son pocos, las deudas son grandes y las necesidades de la misma población todavía son mucho mayores. Así es, recordemos que no solamente ese es el único acreedor que tiene Argentina. Los exportadores de plátanos, por ejemplo, en Bolivia, le siguen reclamando a Milei que les paguen los plátanos que han exportado y que hasta ahora no le pagan. Eso durante el gobierno del presidente Fernández, el año pasado. Dijeron, bueno, nosotros mandamos toda nuestra carga y hasta ahorita no nos pagan. No vemos nada. ¿Cuándo nos van a pagar? Y Milei les ha dicho, bueno, pónganse la lista porque le demos plata a todo el mundo. Y eso es parte del problema, ¿no? Cuando le empiezas a deber a plata a todo el mundo, empiezas a fallarle a tus acreedores, empiezas a perder línea de crédito. Y naturalmente parte de todos los cambios que tiene que hacer Milei implican plata. Porque, claro, achicas el Estado, políticas de austeridad, eso te funciona un poco. Pero para realmente atender las necesidades de la población que en estos momentos está en línea de pobreza, necesitas programas sociales, subsidios, cosas que no tienes cómo costear. Así es, obviamente, no hay plata para poderlas pagar. Y lógicamente el gobierno de Milei está recortando dinero por todos lados para poder hacer caja, para poder cumplir las necesidades urgentes, digamos, del país, que sigue teniendo una inflación terrible, las tasas de desempleo van aumentando, los niveles de pobreza también van aumentando, hay deudas de educación, deudas de salud, etcétera. Pero además de todo esto, van apareciendo proyectos como este.
proyectos que se inauguraron durante los gobiernos anteriores, principalmente el de Cristina, el gobierno del presidente Fernández también, que muestran proyectos en los que se gastó mucha cantidad de dinero pero que no sirvieron para nada. Que eran proyectos así solamente para inflar... Elefantes blancos. Así es, elefantes blancos y inflar el ego de los propios presidentes, ¿no? Una situación preocupante